Hola, hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Nuevamente aquí su hermano Isidro Gómez Vilches para servir a Dios y a ustedes también. Nuevamente aquí en las plataformas con estos servicios virtuales, ya que pues es la oportunidad que nos da Dios para poder llegar a ustedes. No importa la distancia, no importa el lugar, el país donde estés, allí Dios te va a llamar, allí Dios te va a hablar en tu corazón. No necesariamente necesitas escuchar una voz audible, sino simplemente con escuchar una palabra que salga de aquí cuando estemos leyendo el Santo Evangelio, tú te darás cuenta que es Dios quien te está hablando. Si esa palabra empieza a redarguir y a regresarse, a hablarte y a hablarte, o que siempre lo mismo, quieres escuchar lo mismo, o que se te está sonando allí en tu oído o en tu corazón, es Dios que te está hablando y te está diciendo, presta atención porque esto es lo que te quiero decir. Entonces, mi hermano, allá a veces hay muchas ocasiones en las que nosotros a veces nos encontramos en aprietos. No sabemos con quién acudir, con quién hablar, con quién pedir un consejo, con quién poder, pedir una ayuda. Pero muy fácil, la ayuda la tenemos al alcance, bien rápido y en el momento que tú menos esperas, ahí está la ayuda. Es solamente postrarte de rodillas, levantar tus manos y decirle, Señor, aquí estoy. Mira, ocupo esto. Pero primero llegar con una actitud de humildad, de reverencia, porque Dios es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador. Él es grande, poderoso, grande, omnipotente, grande y amoroso, grande y hermoso. Llega con una actitud de humildad, póstrate ante Él y dile, Padre Santo, antes que todo, perdóname mis errores, mis pecados, mis faltas y todo lo que yo he en contra de ti. Y hoy quiero que tú me ayudes porque es muy difícil mi situación, mi problema. Yo sé que no hay problema tan difícil, pero hoy que me está pasando a mí o que estoy cruzando esto, para mí es difícil, pero para ti no. Ayúdame, por favor. Mis familias, mis patrones, mis compañeros o toda la gente que está a mi alrededor se han ido por otro lado, me han cerrado las puertas, no me han dado ayuda, pues lo único que me queda eres tú, pues entonces ayúdame tú. Llega con esa actitud de humildad y verás que Dios te va a responder. Te va a responder lo que tú le pidas que quieres. Si tú le pides que te ayude, por muy difícil que sea tu situación, Él te va a ayudar y Él va a estar allí para ayudarte. Cuando tú te des cuenta que te ayudó, regresa a darle gracias o en ese momento dile gracias por tu ayuda. Gracias porque sí me escuchas, gracias porque yo pensaba que estabas ocupado en el cielo y nomás aclamé a tu nombre o busqué tu persona o te hablé y me contestaste. Entonces vas a ver que tu confianza, tu fe va a crecer más porque te vas a dar cuenta que Dios sí te va a responder. Y Dios nos responde, pero nunca le hablamos y nunca le prestamos atención. Él siempre está pendiente de nosotros. Dice la escritura que aunque tu padre y tu madre se olvidaran de ti, yo nunca me olvidaré. O sea que es más fácil que nuestros padres se olviden de nosotros que a que Dios se olvide de nosotros. Entonces, si tú sabes esto o no lo sabías y ya lo sabes, bueno, pues entonces pídele, pídele que te ayude. Estés cruzando lo que estés cruzando. No hay enfermedad más grande, no hay problema más grande que Dios no lo pueda resolver. Él te va a responder, te va a resolver tu problema, pero si tú le pides, es necesario buscarlo y es necesario reconocerlo a Él como nuestro Padre, como nuestro Dios y nuestro Creador. Ve con una actitud de humildad y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida y va a ser un cambio y un cambio grande que te vas a acordar que desde ese día en adelante las cosas van a ser diferentes. Porque para Dios no hay nada imposible. Tiene que haber un imposible para que haya un milagro. Tiene que haber un imposible para que Dios actúe en tu vida. Y eso te lo va a demostrar Dios. Y yo te lo digo con seguridad porque no solamente en mí ha pasado. Lo ha pasado con todos los hermanos que están buscando de Dios, con todos los hermanos que están cerca de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan agradecidos porque Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Ahora nosotros, ya sería de nosotros malagradecidos que no hiciéramos algo a cambio de las gracias o del favor que nos ha hecho. Entonces, por eso es que estamos contentos y gozosos sirviendo a Dios y a ustedes también, mis hermanos. Presten atención, hoy Dios nos va a hablar y nos va a hablar de una manera muy especial.
Vamos a leer el Santo Evangelio del día de hoy y lo vamos a encontrar en el libro de Marcos, en el capítulo 12, en los versículos del 18 al 27, y vamos a leer la bendita y santa palabra de Dios, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice: resucitan los muertos. Entonces se presentó a algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos, y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa, sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resucitan de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto al saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre, y te adoramos y te damos gracias por este día, por este momento, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, especialmente por hablarnos a nuestro corazón. Hoy, Señor, tú te has dignado a darnos esta palabra de aliento, esta palabra de paz, esta palabra que a veces la teníamos confundida o no la entendíamos y no sabíamos qué decir o qué buscar o qué hacer. Pero hoy que te has dignado a despejar nuestra mente, a despejar nuestras dudas, pues nos vas a hablar muy claro, Señor, porque tú nunca nos dejas desamparados y nunca nos dejas sin darnos a conocer tus proyectos, tus promesas, tu palabra. O sea que tú, como Dios y como creador de nosotros, te aseguras de que en tu proyecto y en tu plan nosotros nos enteremos de qué es lo que haces o vas a hacer con nosotros y en nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de entender y darnos a saber qué es lo que quiere decir esta palabra tuya. Bueno, pues bien, mis hermanos, aquí el Señor nos habla de 2 cosas muy importantes, 2 cosas que son relevantes para nuestra vida, especialmente para cuando vamos a fallecer o cuando vamos a ir al cielo. Bueno, en la primera cosa que nos habla el Señor y nos dice que
Pues estos saduceos parece que no entendían las cosas del Señor, parece que no entendían, ya pues ellos desde con tiempo venían viendo los libros de Moisés, los libros el libro de Isaac, perdón, de Josué y todos estos libros del Antiguo Testamento. Ellos ya sabían lo que decía Moisés a través de los libros que ya habían sido escritos, pero todavía ellos como que estaban en duda. Lo mismo pasa ahorita Dios ya nos ha explicado de muchas veces, lo hemos escuchado en las santas misas, en todas las ocasiones que vamos a misa, más que una vez lo hemos escuchado, y Él nos habla, pero a veces no ponemos atención. Por no poner atención a veces nos confundimos. Y dice la palabra de Dios, porque mi pueblo, por cuanto no entiende o no conoce, se ha perdido. Entonces a veces nos perdemos, a veces desconocemos, o a veces, muchas de las veces, o quiero decir casi la mayoría de las veces, estamos ignorantes, no que seamos ignorantes de ignorancia, sino ignoramos el poder de Dios, ignoramos la gracia de Dios, ignoramos su palabra, ignoramos sus planes, ignoramos los proyectos de Dios. ¿Por qué los ignoramos? Porque no los conocemos. Entonces, a veces nos habla Dios y no entendemos por qué dice eso, por qué dice el otro. Aquí dice que cuando nosotros muéramos, vamos a ser como los ángeles. Ya no vamos a tener esposa, ya no vamos a tener esposo. ¿Por qué? Porque ya solamente vamos a adorar a Dios. Ya no vamos a estar adorando en el cielo, ya no vamos a estar como estamos aquí en la tierra. ¿En dónde pondríamos a Dios si Dios estuviera aquí ahorita con nosotros? Nosotros bien entretenidos con nuestras esposas, con nuestros hijos y con la familia. Sí, eso es lo que quiere Dios, y quiere que nosotros, además Él quiso que se expandiera la tierra de sus criaturas. Pero al regresar al cielo, Él quiere que toda la adoración y toda la gloria sea para Él. Ya no vamos a tener familia ya. Sí vamos a ser una sola familia, pero ya no va a haber mujer y hombre. Vamos a ser como los ángeles. ¿Y qué es lo que hacen los ángeles? Dice la palabra de Dios que los ángeles día y noche dice que alaban y adoran al Señor. Y es un gusto, es un placer, es un honor, una dicha de estar bendiciendo, honrando, alabando y ensalzando al Señor. ¿Cuántas veces cuántos de nosotros en una vigilia, en un retiro, en una oración, alabamos al Señor, y cómo quedamos llenos de su presencia, cómo nos sentimos tan contentos y tan deseosos de amar a Dios y al prójimo, porque estamos llenos de su presencia? ¿Qué será allá donde vamos a estar con Él? Si aquí solamente en su espíritu, que no lo vemos, nos llenamos, y estando ahí ya en su presencia, ¿cómo no vamos a estar llenos y gozosos de su presencia? Pues vamos a estar así en el cielo, y sí nos vamos a reconocer como familias, como lo que éramos aquí en la tierra, pero ya en otra dimensión, en otra forma de vivir. Eso es lo que no entendían ellos, pero Jesús lo explica, y lo explica bien. Dice que seremos como ángeles, y también tendremos la dicha de a lo mejor hasta de volar. Entonces, bueno, la segunda parte, o la segunda cosa que dice Jesús, que no entienden, todavía no entendían si había vida después de la muerte. Decían que no había resurrección. Y Jesús les habla bien claro, y les dice que sí hay resurrección, que Dios es un Dios. Le empieza a decir que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, de estas tres generaciones. O sea, les está diciendo, les está explicando. ¿Se acuerdan de Abraham, mi hijo, el primero que fue el que me hizo caso, el que por fe caminó y es el padre de la fe? Pues Abraham, siendo mi hijo obediente, tuvo un hijo que se llamó Isaac, y después Isaac tuvo dos hijos, uno Esaú y a Jacob, y Jacob fue el de la herencia, y de estos tres generaciones yo soy Dios de ellos. Entonces quiere decir que no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Entonces cuando morimos, Jesús que nos dijo, yo voy al Padre, y ustedes irán a donde yo vaya. Si Él va al Padre, y va a estar con el Padre, ¿y dónde está el Padre? Está en el cielo. Y si
Él va al cielo y está allá con el Padre. Nosotros dice que también iremos para allá, al cielo, con el Padre. Pero aquí Jesús nos dice que a veces ignoramos y no conocemos las Escrituras. Y a veces sí, por no entender o por no saber o por no estudiar o por no saber las cosas de Dios, pues ignoramos muchas cosas. También nosotros podemos decir cómo vamos a hacer una semejanza a los ángeles. Los ángeles son pues superiores a nosotros y no nos equivoquen, mis hermanos. Al contrario, en cierta manera nosotros tenemos un lugar muy especial para Dios. A nosotros nos llama hijos y a los ángeles solamente les dice ángeles, y a nosotros nos llama hijos. ¿Qué es mejor, ser hijo o ser criatura, un ángel? Pues es mejor ser hijo, porque ¿quién no quiere a sus hijos? Entonces nos damos cuenta que Dios nos quiere tanto y nos llama hasta hijos. Entonces, por eso yo les decía que tenemos un privilegio y una dicha y un placer de ser hijos de Dios, que Él mismo nos habla como hijos, y es de nosotros reconocerlo a Él como Padre, como Dios, como Creador. Pero si nosotros no lo reconocemos, ignoramos y no lo reconocemos aquí, dice Jesús que si nosotros no lo reconocemos aquí en la tierra, Él tampoco nos lo va a reconocer allá con su Padre, allá en el cielo. ¿Habrá vida después de la muerte? Sí, hay vida después de la muerte. Pues nos damos cuenta porque Jesús es nuestro modelo. Jesús muere y resucita y se va al cielo. Y si Él es el modelo a seguir, entonces también va a pasar lo mismo con nosotros. Vamos a morir y vamos a resucitar. Jesús resucitó en su cuerpo glorioso y está con Dios en su cuerpo glorioso. Nosotros vamos a morir y nuestro cuerpo se va a quedar aquí en la tierra y nuestro espíritu se va a ir con Dios. Pero en el último día o el último momento, cuando sea la resurrección de los muertos, allí es cuando nuestro cuerpo nuestro espíritu va a regresar al cuerpo, a donde están los huesos, y allí vamos a ser otra vez revestidos de carne y hueso, y vamos a tener cuerpo glorioso igual que Jesús. También se dice, nosotros sería una pena, sería una vergüenza, mis hermanos, que nosotros como católicos dijéramos que no hay resurrección. Si todos los días lo profesamos en la Santa Misa, cuando en las últimas palabras que rezamos o que recitamos el credo de los apóstoles, cuando las últimas palabras que dice, y creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y confieso que hay un solo bautizo, y en un solo bautizo, y creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. ¿Qué es la resurrección de los muertos? Que cuando nosotros morimos resucitamos en el Espíritu y vamos a entregar cuentas con Jesús. Entonces, si ya lo recitamos, ya lo decimos y todavía no lo creemos, pero entonces estamos mal. Entonces, sería algo muy, muy penoso que nosotros dijéramos que no hay resurrección. Y sí, hay resurrección. Hay resurrección. ¿Y qué quiere decir resurrección o vida eterna? Pues que estaremos ya no vamos a morir. Vamos a estar por la eternidad de eternidades, al lado de Dios, con Dios. Si Él dice ser que es nuestro Padre. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo decir que Él es nuestro Padre, o hacernos hijos, o dejarnos ser hijos de Él. Entonces no estamos reconociendo a Él. Es necesario, mis hermanos, como les decía al principio, reconocer y llegar con una actitud de humildad, de mansedumbre ante Dios, y reconocer y decirle: Padre, perdóname, decirle Dios, Jesús, Espíritu Santo, como le quieras llamar, perdóname porque he pecado contra el cielo, contra ti, he cometido errores, he cometido faltas, todos los errores y las faltas que he cometido han sido por causa mía, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y Él te va a levantar de allí donde estás. Si estás enfermo, te va a levantar de la enfermedad. Si estás al borde de la muerte, te va a levantar del borde de la muerte. Si estás con un problema, te va a sacar de ese problema. Estés como estés, con tus hijos, con tus parientes, con los que estés, Él te va a sacar de allí.
porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo Él dice que va a estar con nosotros. El destino de nosotros, para los que no saben, nosotros sí tenemos resurrección y resucitaremos en el Espíritu con Dios, con Jesús. El destino de nosotros, nuestro destino final es el cielo, es estar con Jesús, es estar con la Virgen María, es estar con los santos, con los ángeles, con los arcángeles, es estar allá en el paraíso. Ese es nuestro destino. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Me despido de ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.